Capítulo 3. Gran encierro del panóptico pandémico. Como se sabe, esta popularización del concepto del panóptico en su lugar es obra vigilar y castigar, así como la forma de una estructura que es surgida desde la disciplina en la modernidad, porque sin embargo la ciudad redonda de Bragad fue construida para que el califa lo mire todo, y una ciudad que es albergada que alberga más de 1 millón de personas, que cuando la modernidad del Imperio Árabe ya se había conectado con la distancia entre España y China. También el panóptico pandémico digital fue confeccionado hacia la China, la principal potencia de Oriente, y exportado en el mundo, por lo que se analiza el panóptico cancelario para analizar como tal sociedad disciplinaria en los lugares de labor, educación, adoctrinamiento, como fábricas, hospitales, escuelas y instituciones, a lo que distingue la sociedad que fue programada o controlada. El coronavirus como un dispositivo político fue el desarrollo biotecnológico, por lo que el coronavirus de una familia de tecnologías de poder ha apreciado en los laboratorios desde el siglo XX, por lo que este no es el primer coronavirus, y desde que se aplica la biopolítica y el discurso de pánico global, por lo que las industrias farmacéuticas y de salud se benefician económicamente, y de estas enfermedades reciben dinero público y privado. También el capitalismo como una constante experiencia del shock y la pandemia, trauma y shock de reflexiones de Freud y Benjamin, hace una hipótesis de una correlación entre la memoria y la conciencia. Es un ensayo que Freud reflexiona sobre sus posibilidades, y Reich, discípulo de Freud, indica que la memoria apuntaría a proteger las impresiones, a lo que el recuerdo de descomponerlas. ¿Cuáles son las huellas meméticas que deja la pandemia? Son restos meméticos que generan traumas pertenecientes a la psiquis social y de las vivencias de la pandemia, que también tienen que ser integradas para superarlas, y la protección de los estímulos de una estrategia militar antes de la excitación de los mismos, por lo que la multitud de las mascarillas en la figura del shock y el contacto de las masas de una gran ciudad. No se habla de la clase o de algo estructurado, sino que ésta habla de que la multitud amorfa de los que pasa y anota el pie de página, que puede denotar de un alma, es una multitud, que es el deseo más íntimo del flaneur, y que este flaneur es un pasante a esa persona que disfruta de las calles, paisaje, los centros comerciales, veredas, entre otras cosas. También la información que vivimos en la era de los recursos tecnológicos causa los shocks y las colisiones constantes en los individuos y en los colectivos, en las nuevas experiencias que se acumulan sobre las aprendidas, y lo que el individuo tira miradas y presta ojos y palpa objetos a cada segundo para así poder orientarse. La estructura pandémica de la modernidad del siglo XXI, el SARS-CoV-2. Este aparato de un control formado del coronavirus pudo generar
un discurso militar del amigo enemigo que ocupó algunas infraestructuras de tipo cancelarias que, si no son causas dadas a la población vulnerable, las libertades de las personas más vulnerables despide y mide una mente de millones de personas, por lo que el coronavirus fue aprovechado para reestructurar de nueva cuenta la sociedad, a lo que se creó un aparato maltusano y administrativo por los satélites y los estados para así poder reducir la población a un número manejable o por lo menos para ser controlada. Este aparato político-económico, conocido como en los primeros meses, paralizó casi la totalidad de los trabajos, a lo que se permitió transferir las condiciones de trabajo normales a otras, que es asumiéndose a la esclavitud y la estructura pandémica de un capitalismo que opone de la producción de la plusvalía y la conservación de la vida, las farmacéuticas que no producen elementos para curar, sino para explotar mercantilmente las enfermedades. El gran encierro. En el año 2020, se puede estar analizando desde varios puntos de vista, que algunos fundamentos son del Estado policial global, el teletrabajo y el gran encierro biopolítico. ¿Esto qué quiere decir? Que es una creación de un Estado global interconectado que puede representar las manos invisibles para así direccionar la gubernabilidad territorial y del mundo del control. El Estado policial global y el teletrabajo y la plusvalía. Este tiene varios modos de uso o maneras de verlo, que son como una conciencia práctica no planificada, una estrategia internacional planificada y la mixtura de dos opciones en las que hay conexiones de coincidencias no planificadas y las estrategias planificadas que generan grandes disímiles. También el gran encierro de la biopolítica del miedo y confinamiento de exclusión en el confinamiento o en la cuarentena, que son parte de un pensamiento dualista de descartes ubicadas a una locura y el sueño de campos del error, que son separados con la razón. La locura es la que tiene sin razón, por lo que el panóptico pandémico es de observarse que crea un efecto de un automático para así poder cumplir las condiciones del poder. Esto nos dice que los andares de la historia moderna también toman la sociedad disciplinaria, que es basada hacia la vigilancia y el suplico externo de la sociedad programada, por lo que si el individuo en su propio punto es vigilante, ese se autocorrige, y en el sistema escalonado de los vigilantes podría mantener el orden social y previene las anomalías. La violencia pandémica que se puso, o sea, de un por sí existe la violencia, y ahorita gracias a la pandemia se fortaleció más la violencia. Esto es cuando un decadente y un autoritario en un sistema son más inclementes, solo suplico las torturas y las penas para los pueblos, que son los sufrimientos de la población en primera y segunda, son más que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que en las conflagraciones de una invasión y conquista imperialista. También, conviviendo los logaritmos, miles de personas a diario son reemplazados por máquinas, pero hay actividades que no pueden ser reemplazados
ni por robots ni por humanos, a lo que las redes sociales conectan virtualmente y físicamente, porque también nos aíslan y almacenan en nuestros datos de un comportamiento de la interacción, a lo que se llenan en un mundo de símbolos que son estructurados. También en nuestros días reduce una imagen de los hospitales. Bueno, ya como algunos puntos son que de hoy en día algunos reducen las imágenes de los hospitales colapsados, de las funerarias que ya son menos requeridas y que los cementerios son menos concurridos, por lo que mientras el coronavirus siga, todavía no están entre Vero y latinoamericano, por lo que veíamos en algunos aislamientos de las mascarillas después de una alarma mundial. Nos comenzaron que algunos son gracias a los regímenes o luchas entre los países o los gobernantes, más que nada de cada país. Por eso hay que ver que nuestro régimen o nuestro país esté bien y así poder tener una mejor calidad de vida y que esta pandemia no nos afecte tanto como algunos otros países quisieran.